Hermanos, con la celebración del Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa. Aún no concluimos la Cuaresma, la cual termina hasta la Misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Hoy, Domingo de Ramos, la liturgia de 2020, el ciclo A, nos presenta la Pasión relatada por el evangelista Mateo. Hermanos, la Iglesia que está llamada a ser luz, a brillar en el mundo. Muchas veces, en muchos ambientes, en muchos sectores, se ha convertido en un antro de tinieblas. Dice el Papa Francisco, la traición de Judas se ha hecho presente en la vida de la Iglesia. ¿Cómo nos hemos permitido nosotros, tú y yo, fieles, consagrados, hombres y mujeres de Iglesia, que en nuestras filas haya traicioneros, haya gentes que traicionan el proyecto de Jesús, haya personas que traicionan, que golpean el rostro de la Iglesia? La Iglesia se ha visto golpeada, ha golpeado el rostro de Jesús, el rostro sufriente de Jesús. Ese rostro de los más vulnerables, de los pobres, de los que no tienen voz, de los más frágiles. La Iglesia se ha convertido muchas veces en signo de traición al proyecto de Jesús. ¿Cuál es el misterio de este Judas? Es uno de los 12, llamado por Jesús, amado por Jesús, caminó con Él, aprendió de Él, fue parte de los milagros como la multiplicación de los panes. Vio cuando los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y Jesús los liberaba, les daba una vida nueva. Vio la resurrección de Lázaro. Es un hombre que conoció, pues, el caminar de Jesús. A aquellos 12 Jesús les explicaba aparte las parábolas, las palabras. Sin embargo, este Judas se fue apartando del proyecto de Jesús, se fue llenando de dudas. Fue también juzgando la manera de ser y de actuar de Jesús. Porque Jesús no era como Él quería. Él quería rápido, que todo volviera a ser como en tiempos de David, una nación próspera, creciente, una nación temida, no una nación oprimida por Roma, casi esclavizada. Este Judas quería, pues, que Jesús actuara pronto, actuara ya, según sus criterios. Que Jesús hablara de ser entregado, de morir, de resucitar, no era lo que él quería escuchar. Y entonces dejó de prestar atención y comenzó a pensar, ¿yo qué puedo hacer para que Jesús haga lo que yo quiero? Para que Dios actúe como yo quiero. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos de la oración, hemos traicionado el proyecto de Jesús. Y lo podemos cambiar por cualquier otro proyecto. ¿Cuántas personas que se acercan a la iglesia esporádicamente, o cuántas personas que se acercan incluso a los grupos, hablan de más acción, menos oración? ¿De qué sirve rezar cuando alguien tiene hambre? ¿De qué sirve rezar cuando hay adicciones? ¿De qué sirve rezar cuando las familias se están dividiendo? Cuando hay violencia y inseguridad. Menos oración, más acción. Es la tentación de este Judas. Quería más acción y menos estar con Jesús, cuando la esencia del discípulo, lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 3, los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Después, este Judas fue enviado a predicar, a anunciar la buena nueva antes de que Jesús llegara a una ciudad. Habló bien de Jesús, preparó el camino de Jesús, pero se apartó del proyecto de Jesús. Se nos olvida, hermanos, que solamente la oración es capaz de irrigar el corazón del creyente en esa fe, en esa luz
que es necesaria para la vida de la iglesia. Recordemos el ejemplo de Madre Teresa, cuando aquella religiosa se acerca y le dice: Madre, no nos alcanza el tiempo para atender a todos los enfermos, hay que recortar el tiempo de oración. Y Madre Teresa le dice: no, hay que alargar, hay que agrandar el tiempo de oración para atender a todos mejor, con caridad, con amor, con gozo, con humildad, que ahí se recibe para poder dar. También traicionamos el proyecto de Jesús cuando comenzamos a juzgar los criterios de la iglesia, del obispo, del sacerdote de tu comunidad, del coordinador de tu grupo. Cuando comenzamos a crear división. Es decir, este Judas no creyó en el proyecto de Jesús, pero tampoco creyó en lo mismo que estaban creyendo Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé. Es decir, él se fue separando del proyecto de Jesús, pero también del proyecto que iba siendo el proyecto de los apóstoles, de todos, hacia un mismo fin, hacia un mismo caminar. Pon tu capacidad, pon tus iniciativas, pon tu inteligencia, pero no dividas. No va a ayudar en nada el que critiques a tu sacerdote, el que critiques a tal obispo, a tal conferencia, a tales palabras del Papa. Construye en la unidad, construye en el proyecto de Cristo, en la palabra de Dios. Este Judas dejó de escuchar a Jesús por escuchar sus proyectos, por escuchar los proyectos del mundo. Estaba dispuesto a cualquier proyecto, menos a escuchar a Jesús. Hoy, hermano, en este comenzar de Cuaresma te invito a escuchar a Jesús. Decía el Papa Francisco que el termómetro de la vida cristiana es cuánto y cómo haces oración personal. Hoy, por las circunstancias que vivimos, no vendremos a celebrar al templo lleno de cantos, lleno de luz, lleno de muchas cosas que probablemente a algunos les distraen. Hoy, la Semana Santa es tú y Jesús, esa relación íntima. Jesús vuelve con sus discípulos y les dice: ¿no han podido rezar, estar conmigo una hora? Hoy, este tiempo, estos días, esta Semana Santa, el Señor Jesús te invita a estar con Él en este tiempo. Construye pues en la unidad, fortalece tu oración y pregúntate si has sido signo de división o estás maquinando en tu mente esa división, y aléjate de ello. No traiciones el proyecto de Jesús, más bien suma en la unidad y acércate en la oración.